Soy el doctor Hugo Aguayo, director fundador del Centro de Diagnóstico por Imagen. El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con 9 sedes, 7 en Lima y 2 en provincias. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Estimados colegas, muy buenos días. Les saluda la doctora especialista Laura Ramírez y el día de hoy en la serie de charlas del Centro de Diagnóstico por Imágenes del Dr. Hugo Aguayo vamos a conversar sobre la evaluación imagenológica de dientes con tratamiento de conductos. En la práctica clínica, el examen por imágenes de piezas con tratamiento de conductos llega a la consulta con diversas indicaciones como motivo de evaluación clínica para el paciente. Los mismos que con mayor frecuencia observamos es la evaluación de la anatomía de los conductos radiculares previa a un tratamiento o en el caso de dientes ya tratados para una evaluación de la anatomía por probables retratamientos de conductos, la presencia de recidivas de procesos infecciosos que pueden estar asociados a presencia de sintomatología dolorosa de los pacientes, la presencia de descarte de fisuras o fracturas radiculares que pueden ser sospechosas de su presencia después de una evaluación clínica del paciente y también el descarte de falsas vías o perforaciones radiculares que pueden estar presentes en decorrencia de anatomías radiculares un tanto más caprichosas o de complicaciones propias del tratamiento de los conductos radiculares. Es así, entonces, que vamos a ver en diversos casos traídos en esta ocasión para poder analizar cuáles son los aspectos imagenológicos que debemos tomar en cuenta para la evaluación de dientes que ya tienen un tratamiento de conductos y que aún puedan referir alguna condición relevante de sintomatología clínica por parte del paciente. Tenemos entonces en este primer caso a una paciente femenina de 59 años, la misma que refiere un dolor a nivel de la pieza 1.6. En la imagen, esta se observa con tratamiento rehabilitador en la porción coronaria, tratamiento de conductos y espigo intrarradicular. Además, también se observa un área rarefacta, un área de pérdida de hueso alrededor del ápice, el mismo que se proyecta en otras estructuras anatómicas, como es el piso del seno maxilar y aún más en la porción de respuesta inflamatoria de la mucosa de revestimiento del seno maxilar, como se observa aquí un engrosamiento de la mucosa que pueda o no estar asociada a esta área rarefacta en la porción apical. Entonces, toda esta serie de análisis bidimensionales nos lleva a la decisión de un examen tridimensional. En el mismo, cuando nosotros hacemos un examen tridimensional basado en una tomografía con BIM, siempre con campo pequeño, con campo reducido para el examen de dientes con tratamiento de endodoncia, debemos evaluar todos los cortes presentados en la tomografía. En este caso les traigo una vista coronal de la raíz mesio-vestibular de la pieza 1.6, la misma que nos presenta qué características. Confirmamos la presencia de la porción coronaria e identificamos que en la porción radicular no solamente se encuentra un conducto radicular, sino que observamos 2 conductos radiculares, el que se orienta hacia la porción vestibular, el conducto mesio-vestibular, y el que se orienta hacia la porción palatina, el conducto mesio-palatino, o también conocido como MB2. Observamos entonces en estos que el MB1 presenta un tratamiento de conductos, pero el MB2, a pesar de tener un calibre más reducido, no presenta este tratamiento de conductos, es decir, no presenta el material de relleno característico de un tratamiento de conductos o de un conducto tratado.
Y en la vista sagital también confirmamos esta presencia de un conducto radicular sin tratamiento de conductos. Además, también en los mismos cortes tomográficos evidenciamos y confirmamos la presencia de este área rarefacta que se observa en la porción apical de la pieza dentaria, la misma que produce efecto en las estructuras adyacentes, como es un discreto desplazamiento cefálico del piso del seno maxilar y áreas erosivas del mismo que también pueden estar que representa la presencia de una lesión presente en esta pieza dentaria, producto que puede ser respuesta del cuadro sintomatológico del paciente y que además también puede estar relacionado a esta respuesta de la mucosa de revestimiento del seno maxilar, que puede estar asociado a un proceso inflamatorio que puede ser de origen odontogénico. Entonces, todo este cuadro imagenológico es relatado al paciente para que se haga una correcta reevaluación del caso. Tenemos otro paciente de 72 años, el mismo, que refiere dolor a nivel de la pieza dentaria 4-6. En este caso, en la clínica, el paciente refería dolor a la masticación. Entonces, el dentista, el clínico, decide hacer un retratamiento, para lo cual realiza ya retira la porción coronaria, pero previamente al retratamiento solicita un examen por imagen. En el mismo observamos radiográficamente que el diente presenta los tratamientos de conductos aparentemente hasta la porción apical. No se observa ningún tipo de lesión en el periápice. Observamos un espigo intraradicular a nivel de la raíz distal. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Sutilmente observamos aquí un área radiolúcida paralela, de mayor calibre, paralela a la porción más inferior del espigo intraradicular. Pero no es suficiente apenas esta sospecha y realizamos una evaluación tomográfica. Al realizar entonces la evaluación tridimensional, observamos en esta vista coronal de la sección que corresponde al segmento de la raíz que presenta el espigo intraradicular, observamos un proceso osteolítico pararadicular, es decir, paralelo a la porción radicular orientado hacia vestibular, el mismo que además presenta ya una erosión o una alteración en la tabla ósea vestibular adyacente. Esta además tiene una particularidad. Con la evaluación se destaca la asociación con el nivel del espigo o de la porción más inferior del espigo intraradicular. Esta asociación debe ser evaluada en otros cortes, en vistas sagitales, en vistas axiales, los mismos que son realizados y que además al ser realizados nos da una tercera información, que es la demostración de la variante anatómica de la porción radicular de esta pieza dentaria, que básicamente se caracteriza por la presencia de una raíz con formato en C, una raíz en forma de C, que nos da justamente a la evaluación de las vistas axiales a nivel cervical, a nivel de tercio medio y a nivel de tercio apical, todas las características que presentaban esta porción radicular con las estructuras óseas del periodonto circundante. A nivel del tercio medio, entonces, confirmamos la presencia de este proceso osteolítico que está asociado ya a una respuesta de la tabla ósea vestibular y que además nos presenta una tenue línea radiohipodensa a este nivel, una tenue línea hipodensa que se asocia y se orienta hacia la tabla o hacia la pared externa radicular. Entonces, esta porción radicular nos da la sospecha y esta imagen nos hace sospechar la presencia de una fisura radicular que puede estar presente en esta pieza dentaria asociada justamente a la presencia del espigo intraradicular y del proceso osteolítico adyacente. Este diente iba a ser retratado endodónticamente, pero es importante que el clínico reevalúe el caso con este nuevo conocimiento de la evaluación precisa y completa del caso. Las renderizaciones tridimensionales nosotros también las realizamos porque en algunos casos ayudan a poder mostrar mejor la condición de la estructura de la pieza dentaria, como en esta
estas imágenes, las mismas que nos presenta la porción mesial de la raíz en forma de C, que ya nos muestra parte de la lesión, y la porción distal también de la raíz en formato en C, que también nos muestra la lesión con este canal que se observaba en las imágenes de los cortes multiplanares de aspecto hipodenso, que puede estar asociado entonces a la finalización o a la porción más apical del espigo y también a la lesión osteolítica adyacente. En este otro caso es un paciente masculino de 59 años, el mismo que refiere la presencia de dolor a nivel de la pieza 4-7. En esta pieza dentaria nosotros observamos radiográficamente la rehabilitación de la porción coronaria, el tratamiento de conductos aparentemente en buen estado. Sin embargo, nos llama la atención en la radiografía un discreto engrosamiento del espacio del ligamento periodontal a nivel de la raíz mesial, lo que no se observa particularmente en la raíz distal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a destacar en este caso? Esa diferencia en la respuesta del espacio de ligamento periodontal. Al realizar la evaluación tomográfica, evidenciamos y confirmamos que la pieza 37 en la vista sagital nos muestra entonces este engrosamiento del espacio del ligamento periodontal, que claramente es más evidente. Esta vista sagital a nivel del tercio lingual nos muestra una integridad de la porción ósea a nivel de la región de Furca, y en una evaluación con otra profundidad a nivel del tercio vestibular de la pieza dentaria, observamos que la región de Furca ya tiene una pérdida ósea. Entonces, en la región, en el tercio vestibular de la pieza dentaria más próximo a la porción vestibular, la región de Furca está teniendo un proceso osteolítico donde se observa se evidencia la pérdida de hueso a este nivel. ¿Y qué es lo que nosotros entonces buscamos? Evaluar en otros cortes, buscar la respuesta a estos cambios del periodonto, a estos cambios de la región del periodonto a nivel de la región de Furca, del periodonto en toda la porción perirradicular. ¿Por qué es que se están presentando estas alteraciones o estos cambios en respuesta del hueso circundante? Y evidenciamos entonces en una vista coronal de la raíz mesial específicamente, donde encontramos estos cambios, la presencia de una línea, una tenue línea hipodensa que se orientaba justamente hacia la tabla ósea vestibular, la misma que presenta un defecto óseo angular a nivel de la porción cervical, una pérdida ósea oblicua a nivel de la porción vestibular cervical de esta raíz, la misma que incluso ya estaba comprometiendo la porción de la región de furcación. Por eso es que en una vista más vestibular se observaba ya pérdida de hueso de soporte a este nivel. Entonces, este área hipodensa, que en la renderización tridimensional, como les decía en el caso anterior, también la utilizamos como imágenes que nos permitan hacer alguna asociación de los cambios imagenológicos encontrados, lo observamos también con esta línea que se observa orientada también hacia la región vestibular, que puede estar asociado hacia esta pérdida ósea oblicua en la porción cervical hacia vestibular. Entonces, ¿qué podríamos estar sospechando? En este caso, a diferencia del caso anterior, no tenemos una asociación con la presencia de un espigo, que puede ser una causa de presencia de presentación de una fisura o de una fractura radicular, pero sí sabemos que la anatomía de las piezas dentarias presentan diversas variantes en la presentación de los conductos radiculares, que pueden estar relacionados a la presencia de, por ejemplo, pueden ser conductos relacionados a la presencia de conductos laterales, de conductos laterales, conductos accesorios si están en el tercio más cervical, conductos secundarios, si están en el tercio más apical, la presencia de conductos
colaterales, de conductos, el delta apical también se puede observar con una evaluación mucho más detallada, siempre en campo pequeño de estas estructuras dentarias. Entonces, en este caso, la conclusión sería justamente esa, que puede estar relacionado a la presencia de una variante anatómica en la anatomía de los conductos radiculares con presencia de conductos laterales, que puede estar también ocasionando entonces una respuesta del tejido óseo del periodonto circundante en la porción vestibular. En este otro caso, observamos un paciente femenino de 47 años que acude a la consulta para una evaluación de toda la región anterior, antero-superior específicamente. En este caso observamos tratamientos rehabilitadores desde la pieza 1.3 hasta la pieza 2.3. Observamos tratamientos de conductos también en estas piezas dentarias, tratamientos con el uso también de espigos intrarradiculares en la mayoría de estos dientes en esta región. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, debemos identificar qué cambios óseos, qué cambios de aspecto radiográfico están sucediendo en las estructuras del periodonto, del periápice de las piezas dentarias comprometidas. Vemos aquí cambios a nivel apical en la pieza 1.2, cambios a nivel apical en la pieza 2.1. También aquí vemos una imagen radiolúcida pararadicular, en este caso hacia mesial de la pieza 2.1. En el ápice de la pieza 2.2 también encontramos alteración o cambio en la porción apical. Y entonces aquí realizamos, basado en esta renderización, en este recorte, basado en un corte panorámico virtual obtenido a partir de la tomografía, observamos entonces que las vistas transaxiales nos muestran el eje de proyección de todas las estructuras dentarias de la porción anterior, en la cual observamos diversos cambios, los mismos que deben ser identificados cuando se toma la decisión de un retratamiento, cuando se quiere evaluar la causa de por qué la sintomatología clínica persiste en nuestros pacientes a pesar de haber realizado un tratamiento de conductos. Eso es lo que se tiene que identificar, lo que se tiene que buscar es la respuesta al problema. Entonces, en estos cortes tomográficos identificamos en la pieza 1.3 la presencia de una lesión osteolítica también pararadicular que se presenta a nivel del tercio medio orientado hacia palatino. En este caso observamos además una línea tenue, línea hipodensa, que se orienta, que sale o que parte del trayecto del conducto principal y se orienta posteriormente hacia la porción, hacia la pared externa de la pared palatina de la pieza en mención. En este caso podemos estar frente a una variante anatómica de los conductos radiculares también, con la presencia de un conducto secundario, ¿ven? Muy fino, de calibre muy fino, pero que puede estar asociado a la presencia de esta alteración pararadicular. Luego tenemos la pieza 1.2, la misma que presenta aparentemente una obturación con una extensión hasta la región apical, pero que en la porción apical evidenciamos un proceso osteolítico, el mismo que además está acompañado de una pérdida de estructura en la porción apical. Miren, no tenemos continuidad del ápice en la porción apical, lo que nos indica que este diente está o ha tenido en un momento una reabsorción radicular en esta porción apical. ¿Será que esta reabsorción radicular es activa? Es lo que se tiene que identificar evaluando, incluso en algunos casos, haciendo un seguimiento en el tiempo, el comportamiento en el curso del tiempo de estas piezas dentarias, para ver si esta reabsorción radicular se detuvo o si aún va a estar permanente posterior al tratamiento de conductos y a la presencia también de este área hipodensa, que puede ser apenas una cicatrización, es decir, ya el proceso está paralizado, o puede ser un proceso activo que se tiene que evaluar en el tiempo, ¿ok? Siempre haciendo un estudio comparativo de las imágenes. Luego en la pieza 1.1, ¿qué es lo que se observa? Se observa la presencia de una real y visible reabsorción radicular externa de la pared externa radicular orientada hacia vestibular y asociada a un defecto óseo en la tabla ósea vestibular.
Luego tenemos en la pieza 2.1, encontramos también un proceso osteolítico que también compromete ya la tabla ósea vestibular, que está erosionando la tabla ósea vestibular y que sería importante determinar si es que esta lesión está o no asociada a la pieza dentaria, si está paralizada o si está activa. Finalmente, en la pieza 23 encontramos también y confirmamos la presencia no solamente de la obturación, sino la presencia de las reabsorciones. Vean estas reabsorciones radiculares a nivel del tercio apical que se orientan hacia vestibular y hacia palatino. Entonces, estas reabsorciones deben ser evaluadas cuando se quiere hacer una reevaluación de cada caso para poder hacer o retratamientos o evaluaciones en el tiempo de estas piezas dentarias y así buscar una respuesta al caso. Adicionalmente, en esta lesión o radiolúcida que habíamos observado en la pieza 2.1, vamos a ver qué es lo que se observa en una vista coronal. Observamos que sí existe un proceso osteolítico también pararadicular que se orienta hacia mesial y que puede estar asociado, vean aquí, hay una línea, una tenue línea hipodensa que se observa orientado, horizontal, que se observa que está dirigida u orientada hacia ese proceso osteolítico, que puede estar relacionado a la presencia de una fisura radicular en esta región. Entonces, aquí es importante hacer una evaluación y poder concluir todas las características imagenológicas que presentan estos casos para hacer la evaluación, sobre todo, vean aquí, de este sector tan importante, el sector anterior, para tomar la decisión clínica correcta y más acertada. En este paciente femenino de 43 años, observamos la presencia de la pieza 36, la misma que el paciente refiere, presencia de dolor cuando mastica. Al morder acusa dolor este paciente. Entonces observamos aquí una restauración en la porción coronaria, observamos tratamiento de conductos a nivel de los 3 conductos proyectados a nivel radiográfico, pero vamos a hacer una evaluación tridimensional para poder buscar la respuesta clínica acertada. Y encontramos entonces que a este nivel el paciente no se observa ninguna alteración a nivel apical, en la raíz mesiovestibular, en la raíz palatina y distovestibular también no se observa ninguna alteración, pero sí nos llama la atención una línea hipodensa que se observa en la porción coronaria más bien, que incluso parece que se desplaza hacia la porción media y parte del tercio cameral de la porción coronaria. En vistas axiales a diferentes niveles, que es lo que siempre se debe realizar como evaluación, observamos y confirmamos, en este caso incluimos las vistas axiales a nivel de la porción coronaria, confirmamos la presencia de esta línea hipodensa en la porción coronaria que se desplaza hacia la porción más inferior y que tiene además aparentemente una salida hacia la porción coronaria por mesial a nivel del tercio cervical de la corona. Asimismo, en las porciones cervical, radicular, medio y apical no se observa ningún cambio a nivel del periodonto. Vemos espacios de ligamento periodontal íntegros, laminadura también íntegra, que son 2 estructuras que deben ser evaluadas con detalle cuando nosotros evaluamos el periodonto. La respuesta del periodonto va a estar asociada a la evaluación de las estructuras del espacio del ligamento periodontal y de la laminadura, que deben estar siempre íntegras y asociadas y en relación a toda la porción radicular que estamos evaluando. Entonces aquí confirmamos la presencia de una fractura coronaria, en este caso, que se extiende hasta la porción cervical de la corona. Entonces el tratamiento clínico aquí tendrá que ser reevaluado en función a esta característica imagenológica encontrada. Finalmente tenemos a este paciente, un paciente joven de 37 años que acusa también dolor a nivel de la pieza 46, la misma que encontramos con un tratamiento rehabilitador, una corona protésica, tratamiento de conductos en ambas raíces, el espigo intrarradicular apenas en la raíz distal y una
aparente un proceso osteolítico, digamos que tiene un patrón de trabeculado óseo un tanto alterado y un aumento de la densidad ósea circundante. Siempre que vemos un aumento de la densidad ósea circundante, determinamos o sabemos que puede estar habiendo una respuesta del organismo una respuesta protectora del organismo con el afán de controlar una progresión infecciosa en la zona. Entonces, esto lo conocemos con la nomenclatura de osteitis condensante, que puede estar asociada a un proceso osteolítico que puede estar próximo y que el cuerpo, el propio organismo, quiere encapsular. Vamos a ver entonces, al hacer la evaluación imagenológica en estos casos, observamos la presencia de estas raíces, la raíz mesial, la raíz distal, la misma que presenta inicialmente este proceso osteolítico también pararadicular, pero que a diferencia de otro que ya hemos visto anteriormente, no solo se encuentra en la porción pararadicular, sino que también se observa a nivel de la porción apical. Entonces el proceso osteolítico se extiende hacia la porción apical. A nivel de los cortes axiales, ¿qué es lo que vamos a identificar? A nivel de tercio cervical, medio y apical, vamos a observar la presencia de este proceso osteolítico que está observado desde el tercio cervical, tercio medio, pero que no alcanza el tercio apical, pero que sí tiene una comunicación con el mismo por medio de este puente osteolítico, como lo habíamos observado en la vista coronal. Entonces, a este nivel, la raíz de esta pieza 46, observamos además la presencia de esta tenue línea radiolúcida, hipodensa en este caso. Por imágenes tomográficas, esta línea hipodensa que se orienta hacia la tabla ósea vestibular, hacia ese proceso osteolítico vestibular, y que también puede estar asociado a la porción más apical del espigo intrarradicular, por lo que en este caso la evaluación del periodonto, vemos el espacio del ligamento periodontal con el proceso osteolítico interrumpido en la porción vestibular, con la presencia de este proceso osteolítico, pérdida total de la lámina dura, obviamente porque ya hay un proceso osteolítico instaurado, y esta línea hipodensa asociada que nos permite concluir la presencia de una fractura, en este caso por ser más evidente, una fractura radicular aparentemente vertical, porque en otros cortes se vio un desplazamiento de la misma desde la porción cervical. Entonces, esta fractura radicular que está asociada además al proceso osteolítico adyacente. Entonces, en este caso, el paciente acusa dolor, probablemente el clínico quiera o esté pensando, ha realizado la indicación del examen por imagen para hacer de repente un retratamiento, pero este conocimiento puede incluso cambiar toda la planificación realizada por el especialista o por el clínico que esté tratando al paciente. Entonces, esta información es sumamente relevante cuando nosotros hacemos el examen por imagen. Y en la renderización 3D, como les decía, que también es utilizada para una mejor evaluación del caso, es importante identificar, vemos toda esta pérdida ósea que ya generó obviamente una pérdida de la tabla ósea vestibular, de toda la tabla ósea vestibular, y en la cual observamos toda esta profundidad, este defecto óseo, esta pérdida ósea y la exposición de la porción radicular. Así entonces finalizamos esta presentación, esta charla, con las consideraciones finales. Primero, el cuadro clínico en piezas dentarias con tratamiento de conductos debe ser siempre llevado a consideración, incluso si un examen bidimensional no mostrara cambios imagenológicos aparentes. Segundo, las características imagenológicas encontradas en el periodonto circundante siempre van a ser señales de aspectos relevantes a ser considerados para una reevaluación del caso. Es decir, como lo decía en la charla, cuando nosotros evaluamos el espacio del ligamento periodontal, la lámina dura, que no tengan continuidad en relación a la porción radicular, siempre debe ser solicitado un examen por imagen mucho más preciso que nos permita hacer una mejor evaluación. Finalmente, la tomografía computarizada con BIM en campo pequeño es el método de estudio por imagen más preciso para la evaluación de las piezas dentarias con indicación endodóntica. Les agradezco la atención prestada y Centro de Diagnóstico por Imágenes siempre está
con las puertas abiertas para recibir todas las consultas y a todos sus pacientes para que podamos tratarlos y podamos, junto con ustedes, con nuestros colegas clínicos, buscar la mejor respuesta al cuadro clínico del paciente. Gracias por su atención y que tengan feliz día y feliz semana.